Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir este altar a través del cual estamos enseñando la palabra de verdad. Gracias, Señor, por los medios que tú nos permites llegar a tu pueblo. Gracias, Padre, porque tú eres quien pone la voluntad del querer por hacer las cosas que a ti te agradan y por eso estamos prestos a servirte, a ser siervo tuyo, Señor, desde ahora y para siempre, porque fuimos concebidos para la alabanza y la adoración de tu santo y divino nombre y queremos hacer eso siempre, Padre Santo. Una forma de adorarte y llevar tu palabra. Llevar tu palabra reconociendo que tú eres nuestro Dios, que hemos creído en tu sacrificio y que por ese sacrificio ahora somos parte de la familia celestial. Gracias, Señor, por los dones que tú nos das, los dones a través del cual tú operas en todos nuestros asuntos, en nuestras vidas, porque estos dones vienen dados por ti. Y cuando nosotros hacemos algo producto de los dones que tú nos das, es la operación tuya, Señor. Eres tú quien lo hace a través de nosotros. Y por eso tú nos das esos dones. Son tuyos, Padre. Nosotros queremos darte la honra y la gloria a ti de todo cuanto nosotros hacemos siempre a tu nombre, porque eres tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Nos sentimos bendecidos, estamos bendecidos y así sabemos que estamos bendiciendo a un pueblo que está ávido de escuchar la palabra de verdad. Laura, Dios te bendiga grandemente y es tu pueblo contigo. Amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga abundantemente. Una vez más, como cada sábado de estos últimos meses, estamos hablando acerca de el mensaje que el apóstol Pablo envía en su carta a los Corintios, a la iglesia de Corintios. Entonces, vamos a continuar con el tema del capítulo 12, un tema sumamente interesante, importante, donde Dios deja o pone, establece, enumera cuáles son las herramientas con las que cuenta el pueblo de Dios para el servicio. Entonces, Dios nos llama, Dios nos capacita, nos pone en nuestras manos las herramientas espirituales que vamos a necesitar para su obra, para que su nombre sea engrandecido, para que su nombre sea glorificado. Hay una estrecha relación entre los dones espirituales y la gracia de Dios. El don es gratuito y es una habilidad otorgada por Dios. Hablamos de los dones desde el concepto la semana pasada, que es un regalo, que es Dios lo da a cada creyente. Entonces, dice que nos los da a través de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué son usados los dones? ¿Cuál es el fin de los dones? En cada una de esta entrega que vamos a estar haciendo definiendo los dones que se encuentran en el capítulo 12 de Primera de Corinto, vamos a estar enfatizando cuál es el propósito de los dones. Dios da a sus hijos para capacitarlo, para trabajar junto para el crecimiento de la iglesia. Él da los dones para que podamos trabajar y que podamos con ese trabajo hacer que crezca la iglesia. ¿Cómo crece la iglesia? Cuando esta palabra de Dios es diseminada a través del uso de los dones espirituales que Dios nos ha dado y las personas que Dios ha escogido son alcanzadas con este mensaje. Entonces, dice que los dones espirituales deben usarse con unidad y con el propósito para el bien común de la iglesia, no es para el bien común del ministro, del pastor, del líder. El deseo principal debe ser siempre que Cristo sea glorificado. Cuando usted está sirviendo, está obrando, Cristo recibe la gloria. Cuando usted da una enseñanza, una predicación, una exhortación, una consejería, ¿es Cristo glorificado? Dice que Efesios 4:12 nos dice que a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. No es un don, no es algo que te dan como un premio por tu espiritualidad.
No es que te están premiando porque qué espiritual que eres, qué ungido que eres. Es un regalo que Dios le da a quien Él quiere. Soberanamente, Él decide a quién dar el don y cuál don. Dios nos lo regala para que le sirvamos a los hermanos y para que nos animemos los unos con los otros en nuestro andar en Jesús. Al usarlo de forma correcta, mostramos que Dios es real en nuestra vida y que Él es quien nos dirige. Podemos creer en algunas ocasiones que por nosotros, por nuestros méritos, por nuestras cargas, por nuestras habilidades, pero siempre vamos a estar bajo esta enseñanza de las herramientas, los regalos que Dios da al pueblo para ponerlo en servicio. Vamos a estar enfatizando cuál es el propósito. Dios nos capacita para cumplir su obra en este mundo a través de los dones espirituales. La iglesia es más efectiva y funciona mejor cuando todos los miembros ejercen los dones que Dios ha puesto en ellos. Entonces, si no lo hacemos, pasaría como cuando usted tiene alguna especie de dolor y no puede usar su mano porque no se fracturó. Nuestro cuerpo funciona igual, ni somos tan eficientes de que si tenemos uno de nuestros miembros enfermo que pueda actuar. Asimismo, dice que pasa con la iglesia. Si la iglesia en unidad, todos sus miembros no ponen a operar, a trabajar los dones que Dios ha puesto por el Espíritu en nuestra vida, pues entonces la iglesia no va a tener ese crecimiento, la iglesia no va a tener esa madurez, la iglesia va a estar haciendo un trabajo deficiente en la comunidad, pues no está poniendo en ejercicio los dones que Dios le ha dado. ¿Cómo debemos nosotros usar los dones? Es interesante ver que los 3 capítulos principales en lo que se habla de los dones tienen un denominador común, y es el tema del amor, el tema de la unidad de los creyentes, para que el fluir de Dios, el fluir del Espíritu Santo en los dones, siempre hay un llamado hacia el amor y la unidad. Entonces, por eso queda claro que los dones deben usarse con amor, con el deseo de aportar para el bien y la edificación de la iglesia, porque de otra forma no se cumpliría el propósito que Dios tiene para su iglesia. Es importante valorar los dones que Dios nos ha dado y los dones también que tienen los demás. Todos los dones son necesarios y son importantes para el buen funcionamiento de la iglesia. No se debe, como miembro que está sirviendo a Dios, menospreciar a otra persona. Por eso el apóstol Pablo acá, cuando habla acerca de los dones, pone nuevamente como ejemplo el cuerpo de Cristo y pone esa analogía entre la iglesia y el cuerpo, para que nosotros podamos entender que somos uno en Cristo, que no somos varios templos, que es un templo del cual todos nosotros somos miembros. Dice que cada uno, Primera de Pedro nos exhorta a que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno ponga al servicio de las demás personas el don que ha recibido, administrándolo fielmente, esa gracia de Dios en sus diversas formas. Es una exhortación del apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10. Entonces, servir a Dios con alegría, servir a Dios con amor, esto hace que nuestros dones puedan edificar realmente a la iglesia de Cristo. Vemos lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 9. A otro
le dio fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces está hablando que a cada miembro se le han dado dones específicos. Otros disfrutan de la fe, que es esa capacidad de creer y confiar en Dios, aún en la más difíciles circunstancia. Tener fe no es sinónimo de bendición, sino de fortaleza espiritual. No se mide en cuántas bendiciones se reciben, sino en cuánto se confía en Dios, sin importar la circunstancia en que se están viviendo, en que se está viviendo. Entonces, recordemos qué pasó con Abraham, el padre de la fe. Fue quien rápido alcanzó la meta. ¿Por qué? Porque él dice que fue en fe que ganó la promesa. Y dice que él seguía creyendo en Dios, seguía confiando en Dios, aunque no veía con sus ojos naturales lo que Dios había prometido. Dice que él siguió creyendo aun cuando las cosas no salían como se quería. Entonces esperó con paciencia y perseverancia para que pasados 20 años después de haberle recibido esa palabra, a recibir esta promesa que se le había hecho. Entonces, en la mayoría de las cartas que se refiere a la fe, se tiene que mencionar este hombre importante, el patriarca Abraham, el hombre que tuvo una fe inigualable y que la Biblia lo pone como ejemplo en Hebreo 11 de su perseverancia, de su fe, de confiar en Dios, aunque no estamos viendo que con nuestros ojos naturales lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual a nuestro favor, seguir confiando de que Él va a obrar. Otros reciben un don que es muy visto y que para muchos creyentes es muy llamativo, son el don de sanidad. Muchos anhelan este don porque es visible y sobre todo en estos tiempos, ¿cuánto no le gustaría que Dios le usara como instrumento para que fluya la sanidad de Dios para las personas que se encuentran en este momento en cama de un hospital con una sentencia de muerte? Debemos recordar que no son los dones los que nos muestran el ministerio o el ministro que pertenece a Dios, sino es su vida, su testimonio. Dice que debemos, además de estar fluyendo en los dones del Espíritu Santo, debemos también mostrar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. El sanar enfermo consiste en un evento sobrenatural en el que por obra de Dios una persona es usada como un instrumento para traer sanidad, una cura de una enfermedad a una persona que se encuentra padeciéndolo. Y recordemos que la gloria no es del vaso que es usado, sino que la gloria es de Dios. Y por eso se requiere que los ministros sean hallados fieles, tengan buen testimonio. Entonces, no es simplemente el don que está ejecutando, que está manifestando, sino que debe unirse todo el fluir del Espíritu Santo con sus diversas virtudes para que le han sido dadas al creyente para mostrar la gloria de Dios. Entonces, el don de sanidad, que puede ser que una persona fluya como un don que Dios le ha regalado para sanar a los enfermos, o puede ser en alguna ocasión que una persona no fluye en este don y hay una necesidad, y si es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, Dios le da la oportunidad de en ese momento ser usado como un vaso de honra para Dios y poder ministrar sanidad para los enfermos. Entonces, para personas enfermas física y emocionalmente, es tener esa capacidad de traer el poder sanador de Dios por su espíritu a la vida que está enferma. Dice el versículo 10, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. La palabra tiene que ver
con la palabra poderes habla de ese significado de poder sobrenatural por medio del cual Dios capacita a alguien para suspender una ley natural por medio de este poder que proviene de Dios. Podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de los profetas de Dios obrando milagro donde la naturaleza se detenía. La ley de la naturaleza, esta manifestación sobrenatural de Dios contradecía lo que ven nuestros ojos naturales, lo que la naturaleza dicta de lo que se puede ver y se puede medir. Entonces, Dios en todo tiempo ha tenido estos dones disponibles para la iglesia. La profecía es un don que permite a una persona conocer con anticipación los hechos o cosas que no podrían saber por medios naturales. Es hablar por inspiración divina, un mensaje para exhortar, para consolar, para edificar lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Vemos que en este concepto de palabra de profecía, bajo la inspiración divina, volvemos a señalar que si Dios trae un mensaje, es para enseñar, consolar, edificar, no para destruir, es para construir. Recordemos que los dones tienen el fin de edificar a la iglesia. Se edifica la iglesia cuando podemos enseñar, exhortar, consolar, edificar, traer ese acompañamiento a la persona que está en necesidad de crecimiento en la fe. Entonces, otros pueden discernir espíritu, que es la capacidad que Dios da también a su iglesia de saber con certeza si cierta clase de conducta que se dicen procedente de Dios son en realidad divinas, son humanas o son satánicas. Porque hay muchas personas que hablan en nombre de Dios y realmente Dios no está en su vida y no está en su corazón. Puede ser que está hablando con las emociones humanas. Entonces, esa parte que dice discernimiento de espíritu, Dios le da esa capacidad, esa habilidad para que una persona pueda, sin conocer el mensaje, sin conocer a esta persona, saber si su discurso es de verdad de Dios o es simplemente por una emoción humana o es una manifestación de algún tipo de demonio o espíritu de las tinieblas. El don de profecía es esa capacidad que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar el mensaje de inmediato, ese mensaje de Dios a su pueblo por medio de una declaración que es divina y es ungida, y que recordemos siempre que toda profecía debe guardar estrecha relación con lo que dice la palabra. Una profecía no va a venir de Dios para contradecir lo que dice su palabra. Entonces, el propósito esencial de la profecía, como decía anteriormente, es exhortar, consolar y edificar, que podamos, en algunas ocasiones la profecía puede intervenir cuando se trata de designar a alguien para un ministerio, para precisar las funciones. Dios escoge y dirige a una persona para que pueda llamar, ungir, enviar a esa persona que se necesita en ese ministerio. En el Antiguo Testamento el profeta era el portavoz de Dios, como Aarón era el profeta de Moisés. En ocasiones Dios le hablaba por medio de visiones, a otras veces Dios le comunicó su pensamiento por medio de mensajes audibles. El juicio del don profético está directamente vinculado al derramamiento del Espíritu Santo. Al hablar en diversas lenguas es uno de los otros dones maravillosos que edifica al creyente de manera sobrenatural. Igual que con el de profecía, deben tenerse cuidado especial porque son muchas veces imitados por emociones humanas o por el reino de las tinieblas para confundir y para dividir al pueblo de Dios. Si esto, de hecho, en más de una ocasión el apóstol Pablo
invita a las personas a actuar en esa cordura, a actuar en esa prudencia, que sí lo está haciendo de parte de Dios, pero debe tener esa lógica espiritual y esa conexión con la palabra, y que en ningún momento un mensaje que sea para confusión viene de Dios. Si no está respaldado por la palabra, debemos saber que no viene de Dios. Entonces, y muchas veces en lo que son las profecías y el uso de la lengua puede confundirse con espíritu de adivinación, con lengua satánica, con emociones humanas. Entonces, es preferible no usar estos dones si no hay un líder espiritual maduro que ayude a que esta experimentación se haga con sabiduría, con prudencia y guiado por la palabra. Dios ha dispuesto algunos dones para contrarrestar el esfuerzo de las tinieblas para imitar las cosas de Dios. Por esto dio el discernimiento de espíritu, la interpretación de lengua, no solamente la lengua, sino que esta deben traer un mensaje de Dios. Entonces, esta interpretación permite conocer el verdadero significado de lo que Dios le quiere hablar a la iglesia a través de la lengua. Recuerde que tenemos la palabra para siempre estar centrado con los ojos espirituales y los oídos espirituales abiertos para que el mensaje de Dios llegue de manera correcta. Entonces, y como le decía anteriormente, el ejercicio de los dones espirituales debe estar ligado a los frutos del Espíritu. Si una persona opera en dones del Espíritu, pero carece de lo que son las virtudes del Espíritu, pues estas personas, pues su mensaje puede estar cuestionado, porque realmente debe haber una coherencia entre el discurso y el testimonio y forma de vida. Entonces, somos vasos de honra para Dios. Nos escoge, nos capacita, nos da las herramientas con el propósito de servir, de edificar la iglesia, de exhortar, de enseñar, de instruir, de corregir, de edificar. Ninguno de estos dones son dados para que la persona tome la gloria para sí o para que vaya a hacer demostraciones de poder, porque el poder, la gloria y la honra solo le pertenecen a Dios. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. El Espíritu Santo, como ser individual, reparte a cada uno según su parecer, dice la palabra. En realidad proviene de la sabiduría divina que convive con la Trinidad. Este concepto revela lo que dice la Escritura, nos lleva a comprender cómo opera o cómo conocemos al Dios Trino, lo que es Dios en realidad, en todas sus manifestaciones, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esto deben ser descubierto por el creyente a medida que vamos en ese conocimiento y que vamos recibiendo la revelación de la palabra para poder conocer cuál es el mover de Dios, cuál es el mover del Espíritu, cuál es el mover de Jesús en nuestras vidas. Esto lo conseguimos escudriñando la palabra y buscando la revelación de Dios en esta palabra. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Después de mostrarnos los dones que podemos recibir, según lo determina el mismo Espíritu Santo, Pablo nos explica que en Cristo la iglesia es un cuerpo y que debemos comportarnos como tal, aprovechando cada don, cada ministerio para la edificación de la iglesia. Y aunque son muchos miembros, formamos un solo cuerpo, una unidad en él y que se manifiesta en diferentes funciones y servicios que deben ser aprovechados por todos. Que la iglesia recibe diversidad de dones,
Igual así como el cuerpo humano tiene diferentes órganos, diferentes funciones, pero que cada uno de estos órganos trabaja en unidad con el otro, porque si uno deja de funcionar, lesiona el otro órgano, el otro miembro. Entonces, por eso el apóstol Pablo introduce esa noción de esa organización de los distintos dones para que no se ejerzan de forma anárquica, creyendo las personas que porque tienen el don de sanidad o el que tiene el don de fe, que es más o menos, no, sino que todos los dones son dados al cuerpo de Cristo y que tienen diferentes miembros con diferentes funciones, pero que todos tienen que trabajar en unidad. Entonces, la importancia de un don no se mide por sus resultados visibles, porque hay muchos órganos y hay muchos miembros de nuestro cuerpo que nosotros no vemos y están funcionando. Ellos hacen que el cuerpo funcione. Así también pasa en la iglesia con los creyentes, con los vasos que Dios está usando para el ministerio, que puede ser que no sea visible lo que están haciendo, pero lo están haciendo un buen trabajo y están edificando la iglesia, y eso es lo importante. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí viene el apóstol Pablo hablando acerca de ser bautizado por el espíritu. No está hablando del bautismo en agua, lo cual puede ocurrir en el mismo instante que pasamos a ser parte de este cuerpo de Cristo, sin importar nuestra creencia, pues a todos se nos ha dado el mismo espíritu para beneficio del cuerpo. El cuerpo funciona como una expresión de Dios, como instrumento suyo para llevar a cabo su propósito. De esta manera se puede comprender cómo funciona nuestro cuerpo, que va todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en donde el cuerpo es solo la expresión última de la voluntad de Dios que nace del espíritu del hombre y que es discernida por el alma y que es llevado a cabo por el cuerpo. Entonces, nosotros recibimos la palabra, el mensaje, la manifestación de los dones, de los frutos, por el espíritu. Y por el espíritu hacemos que nuestro cuerpo lleve a cabo la obra de Dios. Entonces, es importante que se pueda entender este orden. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. El cuerpo no es exclusivo ni es único. Como menciona Pablo, consta de muchos miembros y dice que todo entrelazado en hermandad en Cristo y su espíritu pueden mantenerse unidos. Entonces, cualquier síntoma de división o de contienda es síntoma de inmadurez, de orgullo, de egoísmo. Entonces, todo el cuerpo produce o hace lo que le da la gloria a Dios. Mientras el cuerpo se haya dividido, no puede funcionar como un todo y no se le estará dando la gloria a Dios. Por eso el apóstol dice, si dijera el pie, porque no soy mano o no soy cuerpo, por eso no será el cuerpo. Pablo da este ejemplo de lo que sucedería si el pie lo que puede suceder si el pie dijera es que no soy mano, entonces no quiero, no soy de este cuerpo. O podría decir, es que no soy pastor, entonces no soy de este cuerpo. Es que no soy un evangelista, entonces no quiero ser de este cuerpo. Entonces, hay muchas personas que entran en esos conflictos dentro de la iglesia, como no se le da una posición de fluir en alguna de esas habilidades que las personas o creen tener o que Dios le dio para un tipo de actividad, y si no son reconocidos, muchas personas entran en contienda y en divisiones. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de esas funciones específicas, que cada miembro es importante y que cada uno debe conocer cuál es su espacio para fluir, que no todos tienen que tener palabra de ciencia, no todo tiene que tener fe, no todo tienen que tener como don. Palabra de profecía, no todo tienen que tener discernimiento de espíritu. Entonces, que Dios da los diversos dones y porque tiene diversos hijos o miembros del cuerpo que van a ejecutar
una función específica. Y para lo que yo podría ser muy buena, otra persona no lo es, pero yo podría no ser tan buena si una persona está haciendo, no sé, alguna otra actividad. O sea, no todos somos buenos en todas las cosas. Y de esas habilidades y capacidades se encarga Dios de, a través del Espíritu Santo, fluir y hacer que podamos potenciar lo que es nuestro trabajo, nuestro servicio en la iglesia. Si nos centramos en que todas esas herramientas que Dios nos da para nuestra vida es para edificar la iglesia y glorificar a Dios, pues daremos un mejor uso. Continúa el apóstol Pablo diciendo, y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Nadie deja ser parte del cuerpo, aun cuando su don o su ministerio no sea visible. Pues eso solo lo puede juzgar Dios. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Continúa el versículo 17. Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? No todos pueden ejercer un ministerio o un don en particular, porque donde se halla la creatividad de Dios, donde se halla la individualidad que Dios manifiesta su creación y en sí mismo, sería entonces del cuerpo, solo sería una sola parte. No, él no quiso hacer por una parte todo el cuerpo. Habla por eso de la iglesia como un cuerpo. La cabeza es Cristo y el cuerpo tiene múltiples miembros para que éste funcione. Entonces, no debemos entrar en conflicto de individualidades cuando somos llamados cada día a la unidad, a fluir en amor, a fluir en esa madurez espiritual que Dios espera para que podamos, bajo la guía de Dios, hacer su voluntad. Entonces, que cada uno pueda estar delante de Dios con conciencia, tranquila, sabiendo que el llamado que Dios le ha hecho es para que haga esa obra específica sin querer pasar o escoger la obra de otro o el don o las capacidades o las habilidades de otra persona. A cada uno dice que el Espíritu reparte con liberalidad los dones y que estos no son para que nosotros nos creamos muy espirituales, no es para cumplir nuestro deseo. Llevan siempre el propósito que Dios sea glorificado, que Cristo reciba la gloria y la honra. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuese de un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, el apóstol Pablo sigue poniendo ejemplo de que no estén con ese sentimiento de estar en la individualidad, que más bien pensemos, tengamos un pensamiento que integre, que edifique, que unifique, porque donde hay un pueblo unido, está Dios guiando este pueblo. Si hay contiendas, si hay divisiones, si cada uno quiere realizar su propia obra, entonces no está siguiendo esta ordenanza que Dios deja. Los frutos, los dones espirituales, los dones espirituales son un regalo de Dios y llevan el propósito de edificar, de construir, de exhortar, de animar. Y parece como siempre en la iglesia de los Corintios, recordemos que desde el primer capítulo Pablo está encarando a los corintios porque tenían muchas divisiones y tenían muchos conflictos por las clases sociales, por las prácticas religiosas, por un montón de situaciones, y siempre el mensaje de Pablo para los corintios era ese llamado a trabajar en armonía, guiado por el Espíritu Santo, y que siempre estaba haciendo ese llamado, y por eso toma este ejemplo o esta analogía tan básica de comparar a la iglesia con el cuerpo, que cada uno de los miembros deben estar en su lugar, y vemos cómo el cuerpo, desde que Dios lo hizo,
cada miembro, cada órgano está cumpliendo su función. Entonces el apóstol Pablo lo pone como ejemplo. ¿Alguno ha escuchado alguna vez decir al ojo, yo no voy a ser ojo, yo quiero ser oído? No, todo se mantiene en la posición y en la función que Dios le ha dado. Entonces por eso el apóstol Pablo trae esta analogía para que la iglesia pueda comprender que fuimos colocados en una posición estratégica y fuimos colocados por Dios y nos capacitó y nos armó con estas herramientas espirituales para que podamos engrandecer su reino y edificar a su iglesia. Dios le bendiga abundantemente al pastor Huáscar con nosotros. La próxima semana continuamos hablando de los dones espirituales. Bendiciones, Laura. Gracias por enriquecernos en el conocimiento de lo que son los dones, de lo que es la palabra, de lo que Dios dice de nosotros, que nosotros somos. Somos para adorar y alabar a nuestro Dios a través de todas nuestras actividades, a través de nuestro testimonio. Si el Señor nos dio el don de la intercesión, pues intercedemos y hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Si el Señor nos dio el don de predicar la palabra, pues eso hacemos. Si nos dio el don de ser maestro, pues eso hacemos. Pero lo hacemos para la gloria de Dios y no para jactancia nuestra. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Laura, hasta la próxima semana. Que sea el Señor bendiciéndote en todas tus actividades. Amén. Amén.